Pablo Gil, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bueno, bien, semana marcada por bancos centrales, lo hemos dicho por activa y por pasiva y yo creo que bueno, es más que evidente, ¿no? Miércoles Reserva Federal, jueves Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, bueno, entre medias también hemos tenido al Norges Bank, que siempre hablamos de los más mediáticos, pero bueno, sí que es cierto que ha sido una semana marcada por los bancos centrales en su conjunto. Bueno, tuvimos la ocasión en Negocios Televisión de preguntar a Christine Lagarde y a Luis de Guindos. Al final nos respondió de Guindos. Spoiler, no nos respondió realmente a lo que preguntábamos, ni por el optimismo del Banco Central Europeo al augurar una recesión suave y corta, ni tampoco se quiso mojar respecto al impacto de comenzar ya con esa reducción del balance. Un impacto que el propio Luis de Guindos hace unas semanas reconoció que era desconocido por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué te ha convencido o qué no te ha convencido de las palabras de Christine Lagarde? Vamos a empezar con el Banco Central Europeo y dejamos para después la Reserva Federal. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la respuesta que os dio Luis de Guindos no deja de ser curiosa, ¿no? Que sabiendo el efecto que tuvo la implementación del programa de QE a través del APP, con compra de deuda para evitar que se ensanchasen las primas de riesgo, ¿no? Y una forma, digamos, de abaratar el coste de financiación para los estados, pues obviamente si haces QT, que es Quantitative Tightening, que es justamente lo contrario, pues ya sabes el efecto va a ser el contrario, lógicamente. Lo que pasa es que en una dimensión de 15.000 millones mensuales, pues es un QT muy suave, más para ver poco qué tal se lo toma el mercado. Pero vamos, que la respuesta de no sabemos exactamente qué efectos va a tener es completamente ridícula. Pero bueno, por parte de Christine Lagarde, yo creo que tomó un poco la misma senda que Powell, desde el punto de vista de mandar al mercado un mensaje dijo varias palabras que probablemente resumen todo, ¿no? Esto es un long trip, un viaje largo. No estamos pensando siquiera en el pivot point, este famoso punto de inversión, ¿no? De la política restrictiva a una política más estable o incluso más acomodaticia. Tenemos más trabajo que hacer que la Reserva Federal. Estas son todas frases que dijeron. Y la próxima subida de tasas será probablemente 0,50, la siguiente también 0,50 y es probable que la tercera a partir de aquí también sea de 0,50, con lo cual se atrevió a decir, señores, si ustedes pensaban que esto se acababa en el 3%, están muy equivocados. Es muy probable que veamos subidas hasta el 3,5-4% en un proceso que se va a alargar, ¿no? Más mensajes, pues no vamos a dominar la situación de la inflación ni siquiera en 2025, no vamos a retornar a niveles por debajo del 2% en los próximos 3 años, ¿no? Es un mensaje también muy duro. Con lo cual, este optimismo con el que está viviendo el inversor, que no va a haber problemas, cada vez que tienen la oportunidad los bancos centrales intentan eliminar esa forma de pensar. Lo que ocurre es que no se atreven a hablar de una recesión en condiciones, ¿no? Christine Lagarde dijo, bueno, este trimestre tal vez sea negativo, el que viene, el primero del primer trimestre de 2023 puede ser negativo. Pero, bueno, sería suave, duraría poco y lo mismo hace Powell, ¿no? El único que se atreve a decir, pues tal vez tenemos una recesión de 2 años por delante es Andrew Bailey del Banco de Inglaterra. Por cierto, Pablo, que se pronunciaba ayer uno de los ex BCE, Vítor Constancio, quien fue vicepresidente justo antes de Luis de Guindos, y asegura que una actitud más agresiva del Banco Central Europeo va a agravar la recesión en Europa. Es más, habla de unas perspectivas, ahora no recuerdo exactamente cómo las ha calificado, pero bueno, algo ilusorias podríamos interpretar respecto a las perspectivas de inflación que dibuja el Banco Central Europeo. Recordemos que ahora para 2023 lo que nos decía ayer Lagarde es que han incrementado su perspectiva de inflación un promedio del 6,3% y Vítor Constancio realmente pues dice esto, realmente yo no le veo ni pies ni cabeza, no lo sustento y en pocas palabras, entre líneas, lo que leíamos es que dice, bueno, el Banco Central Europeo ahora mismo está supeditado al shock energético, ¿no? En pocas palabras podríamos interpretar precisamente eso de Vítor Constancio. El Banco Central Europeo sigue manteniendo recesión suave y corta. Ayer decía short-lived and shallow. Christine Lagarde eran las palabras exactas que utilizaba. ¿Cómo ves estas declaraciones de Vítor Constancio poniendo un poquito el punto sobre las IES? A ver, seamos francos, tomar las previsiones o las proyecciones que hacen el BCE o el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal,
hay que tomarlas con un grano de sal. ¿Por qué? Porque llevan 1 año y medio modificándolas sistemáticamente cada 3 meses. Es decir, no es que se hayan desviado un poco las previsiones de lo que ellos pensaban, sino que no han acertado una. Con lo cual alguien podría decir, por las mismas puedo creer que en 2023 tampoco van a acertar. Y ahí da pie, evidentemente, uno, a creerte lo que quiere descontar el mercado, que es no van a subir tanto como dicen, van a bajar tipos antes de lo previsto, no va a haber una recesión, o si la hay, la van a combatir inmediatamente. Ese sería, digamos, el conjunto de inversores que no ve tanto riesgo en el mercado, y luego tienes otro tipo de inversores que te dice, han fallado estrepitosamente, probablemente van a tener que subir las tasas más de lo que dicen, van a equivocarse porque con tal de erradicar la inflación van a pasarse de largo en la restricción monetaria provocando una recesión muy profunda, y cuando sea evidente que tenemos una recesión muy profunda el daño estará hecho y volveremos a tener que meter un volantazo en sentido contrario retirando buena parte de la restricción. De momento es lo que estamos viviendo. Yo creo que 2023 se planta como un año de grandísimas incertidumbres, ¿no? Pero a mí simplemente cuando escucho que empezamos a ver subidas de tasas en Europa en verano, mes de julio, si de verdad para julio del año que viene estamos cerca del 4%, en Estados Unidos en el 5%, cuando alguien me dice, bueno, y una recesión suave, te digo, no, perdona, yo llevo 37 años en esto y nunca he visto una subida tan drástica de tasas de interés que no haya provocado no una pequeña recesión, sino un desplome económico muy severo. Este movimiento se está haciendo de forma coordinada a nivel global, por tanto el riesgo es muy elevado, y el propio Fondo Monetario Internacional, que suele ser bastante blando en sus declaraciones, te está diciendo que es probable que 1/3 de las economías del mundo estén en recesión en 2023. Tiende a equivocarse de menos, no de más. Por tanto, yo personalmente creo o estoy más en el lado de lo que opina el ex consejero del BCE, de que están jugando con fuego y que probablemente van a cometer un error grave que nos va a meter en una recesión bastante más severa de la que nos dicen. Parece además que gran parte de las opiniones expertas, Pablo, al igual que tú, pues van en esa misma línea. Seguimos poniendo en duda el escenario central que dibuja el Banco Central Europeo respecto a una recesión. Decías, 2023 va a ser un año difícil, de grandes incertidumbres. Hemos hablado hace un ratito con el jefe del ISM, que bueno, ha puesto una nota un poco más positiva, pero también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de Europa que hablar de Estados Unidos. Ha dicho que 2023 va a ser el año económico más difícil, el más desafiante, aunque sí que es cierto que en el lado de la actividad económica, manufactura y servicios se prevé una mejora de cara a la segunda mitad del año, sobre todo en Estados Unidos. Pasando ya a Estados Unidos, no sé hasta qué punto te da esa sensación. A mí me dio la sensación de que Powell conseguía convencer más con sus palabras que Christine Lagarde, y que fue algo más comedido cuando le preguntaron sobre recesión. Powell no quiso afirmar tan contundentemente la magnitud de una recesión, ni tampoco si la va a tener Estados Unidos o no. Es decir, dio una respuesta un poco a la gallega, pero sí que es cierto que al intentar dar este tipo de respuesta quizás también intentó cubrirse las espaldas un poco mejor que Christine Lagarde. Pero ¿cómo estuviste viendo su discurso? Bueno, yo creo que lo importante más, es decir, ellos mismos tienen que estar desbordados con la falta de capacidad de acertar con las previsiones, ¿no? La gente no se da cuenta, pero cuando ellos te dicen de repente, ahora vamos a crecer un 0,5 en lugar de un 1 y pico, dices, para, es que esto me lo dijiste hace 3 meses. Es decir, esto no es un tema de que en enero me dices algo y en diciembre tienes que ajustarlo, es que cada 3 meses haces un ajuste dramático de todas las previsiones, porque en 3 meses se te quedan completamente obsoletas y fuera de la realidad, ¿no? Cuando llevas haciendo eso año y pico, y con la inflación llevan prácticamente todo, desde que comenzó la presión de inflación a finales del 2020, llevan fallando estrepitosamente, igual que con las previsiones de crecimiento, yo creo que Powell lo que hace es un poco asumir la sensación de miren ustedes, estamos combatiendo el problema que tenemos delante, conocemos, llega a llegar a decir, no en esta última reunión, pero sí en la anterior, conocemos muy poco de la inflación. Fíjate, para un banco central en Estados Unidos que diga a su presidente eso, ¿no? Conocemos poco de la inflación. Vamos a poner todos los remedios, pero yo me quedaría con la frase en la que Powell, cuando le preguntan sobre la famosa recesión, insiste una y otra vez en un mensaje. Es, uno, no vamos a cometer los errores de los 70. En los 70 lo que ocurrió es que hubo 3 grandes picos de inflación. Por tanto, se daba por terminada la lucha contra la inflación y luego resurgía. Dice, eso no lo queremos cometer, ese error. Dos,
tenemos un único problema. Tenemos pleno empleo, que es uno de nuestros mandatos, y tenemos una inflación que está 3 veces por encima del objetivo, hablando de la inflación core, con lo cual es muy evidente lo que tenemos que hacer. Tenemos que luchar contra la inflación. No puede haber crecimiento futuro estable ni un mercado laboral que funcione correctamente si hay inflación. Por tanto, cuando le decían, ¿y si hubiese recesión? Y él siempre responde lo mismo, que no es la recesión lo que me preocupa la inflación. Por tanto, da la sensación de que está dispuesto a equivocarse esta vez, y por primera vez desde hace mucho tiempo, está dispuesto a equivocarse por hacer de más que no de menos. Parece que dice, yo hasta que no vea que la inflación vuelve realmente a cotas por debajo del 2%, no voy a relajar la política monetaria, y si por delante eso cuesta una recesión, pues será lo que cueste. No sabemos si cambiará de opinión, pero de momento es el mensaje que nos repite cada vez que se pone ante las cámaras. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Con esa posibilidad más bien de pasarse de más que no, es decir, pasarse de frenada, que no todo lo contrario. Como bien dices, Jerome Powell sigue insistiendo en la importancia de uno de sus dos mandatos, que es el de garantizar la estabilidad financiera. Pasa por conseguir ese objetivo de inflación, y hasta que no lo consiga, pues como bien nos indicas, Pablo, Powell lo tiene muy claro, no va a parar, cueste lo que cueste. Veremos si el coste es una recesión, y en caso de que sea así, de qué magnitud, de qué profundidad estaremos hablando. Nos quedamos con ese análisis. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, que disfrutéis.